vamos nosotros a seguir con nuestro estudio de la física moderna y antes que nada lo que vamos a hacer es citar a continuación los contenidos que vamos a ver. Bueno, algunos fenómenos que no son explicables en el marco de la teoría clásica. Bueno, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Siempre que hay una teoría científica, esta teoría científica nueva viene a explicar o viene a intentar resolver algunos problemas que la teoría antigua no era capaz de explicar. No solo pasa en la física cuántica con respecto a la física clásica, sino, por ejemplo, con respecto al sistema geocéntrico, respecto al sistema heliocéntrico, pues el sistema heliocéntrico no era capaz de dar una serie de explicaciones, por ejemplo, la fase de Venus, por ejemplo, por qué los planetas orbitaban, algunas lunas de Júpiter orbitaban en torno a Júpiter y no en torno a la Tierra, etcétera. Entonces, siempre que hay una teoría científica nueva, esta teoría científica procura dar explicación a una serie de fenómenos que la teoría antigua no era capaz. Y aquí vemos algunos: radiación del cuerpo negro y efectos fotoeléctricos. Bien, aquí tenemos radiación térmica, lo que se conoció como catástrofe ultravioleta, efectos fotoeléctricos, experimentos de Hertz y espectro atómico, y vamos a ver el carácter discontinuo de los espectros atómicos. Ya hemos hablado antes en la introducción un poco sobre lo que era quantum, lo que era un paquete, y hemos hablado también de lo que era una distribución discontinua en contraposición a lo que era una distribución continua. Bueno, otros apartados que vamos a ver son los nuevos conceptos para la explicación de los fenómenos mencionados. Vamos a ver la hipótesis de Planck. Aquí en la fotografía tenemos a Max Planck, que es el padre de la física moderna, física cuántica, bueno, junto con Einstein y otros, y el concepto de cuantización de la energía. Veremos también la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico, concepto de fotón y espectro discontinuo, ¿no? Niveles de energía en los átomos. La física cuántica, veremos la hipótesis de de Broglie, es decir, aspectos ondulatorios de la materia, y luego veremos el concepto de dualidad onda-partículas, o onda-corpúsculo, que ya hemos mencionado en la breve introducción que hicimos al comienzo. Y la superación de la dicotomía partícula-onda de la física clásica. Es decir, ante la física clásica o eras partícula, o algo era una partícula, o algo era una onda. Ahora veremos cómo en física moderna, la física cuántica, se establece sin ningún margen de, en fin, sin ningún problema, la dualidad onda-partícula. Entonces, pues las entidades son a su vez onda y partícula, y dependiendo del experimento que nosotros realicemos, pondremos de manifiesto su carácter ondulatorio o su carácter corpuscular. Bien, veremos también el principio de incertidumbre de Heisenberg, determinismo y probabilidad, y dominio de validez de la física clásica, es decir, hasta dónde nuestra física clásica va a ser útil, hasta dónde nosotros podemos aplicar sin, sin grandes errores, es decir, en definitiva, determinar la validez de la física clásica. Bien, pues esto es la introducción que nosotros vamos a ver a lo largo de los conceptos que vamos a ver a lo largo del tema. Empezaremos con la radiación del cuerpo negro y efecto fotoeléctrico. Bien, cuando parecía que la teoría de Maxwell para el electromagnetismo, las 4 ecuaciones de Maxwell famosas, daba una explicación satisfactoria y definitiva a la naturaleza de la luz, nuevos hechos experimentales, como la medición de la distribución energética de la radiación emitida por el cuerpo negro, que hemos comentado anteriormente, y el efecto fotoeléctrico, pues como estábamos diciendo, cuando parecía que la teoría de Maxwell pues explicaba satisfactoriamente la naturaleza de la luz, se descubrieron algunos fenómenos como son la radiación emitida por el cuerpo negro y otro que es el efecto fotoeléctrico. Estos fenómenos, ninguno de los dos tenían explicación a partir de dicha teoría. De este modo, se vuelve a poner de actualidad la vieja polémica, dando lugar a las importantes construcciones de Planck y de Einstein,
que culminaron con la aparición de una nueva teoría, la teoría cuántica de la luz. Y ya sabemos, ¿no? Teoría cuántica viene del latín quantum y significa paquete, unidad mínima de una cierta magnitud o variación mínima de una cierta magnitud que nosotros podemos determinar. Vamos a empezar con el estudio de la radiación térmica o radiación del cuerpo negro. Bueno, los cuerpos calientes absorben y después emiten energía radiante en forma de ondas electromagnéticas de todas las frecuencias. Bien, esto es un hecho conocido. Ven ustedes, cuando nosotros entramos en un coche que ha estado cerrado, pues ese coche ha ido a lo largo del día absorbiendo una serie de radiación, y luego esa radiación la emite en otro tipo de radiación de otro tipo de frecuencia. Es por eso que nosotros cuando entramos en el coche pues notamos que hay un aumento de temperatura debido a la energía radiante que ha incidido, y luego ese coche, efectivamente, esa energía acumulada en el interior del coche pues se emite en forma de radiación normalmente infrarroja hacia el exterior. Estas frecuencias solo corresponden al espectro visible si el cuerpo alcanza una cierta temperatura. Vamos a ver. Miren, cuando nosotros encendemos un brasero eléctrico, en un principio no vemos que ocurra nada. Sin embargo, al cabo de un cierto tiempo, vemos que esa resistencia se va poniendo, va adquiriendo un color naranja, luego un color más intenso, rojo, y hasta ponerse al rojo vivo. Eh, como es el caso del carbón a rojo o el filamento de una bombilla. Si la temperatura sigue aumentando, ese rojo, como nosotros llamamos, está el rojo vivo, pues ese rojo pasaría al amarillo, y si la temperatura sigue aumentando, pues azul, incluso el blanco, que es lo que tendríamos, por ejemplo, lo que ocurre en los filamentos de la bombilla, que se ha alcanzado tal temperatura que ya no solo no está en naranja, ni en rojo, ni en amarillo, que directamente hemos pasado al blanco y se emite la luz. Bueno, pues este es un fenómeno de cómo los cuerpos pueden emitir radiación electromagnética debido a su temperatura. Bueno, pues el asunto, la importancia de la cuestión es la siguiente. La cantidad de energía que emiten para cada frecuencia solo depende de la temperatura y no de su naturaleza. Esto es importante, ¿eh? La cantidad de energía que emiten para cada frecuencia solo depende de la temperatura. Es decir, que la cantidad de energía está directamente relacionada, ¿eh?, con la temperatura y no con la naturaleza de la emisión. La gráfica intensidad-frecuencia, si nosotros realizamos una gráfica en donde aquí ponemos la longitud de onda lambda, pero sabemos nosotros que la longitud de onda lambda está relacionada con la frecuencia, porque fijémonos aquí, el periodo está relacionado con la frecuencia, o lo que es lo mismo, también con la lambda. Ya lo sabemos a la hora de haber estudiado, porque ya estudiamos el tema de vibraciones y ondas. Esto ya lo vimos en cómo el periodo, la frecuencia, la longitud de onda, lambda, estaban relacionadas entre sí. Bueno, pues si nosotros representamos gráficamente estas curvas, donde en el eje de las X ponemos la lambda y en el eje de las Y ponemos la energía, nosotros obtenemos una serie de curvas, donde a cada valor de la lambda le corresponde una energía. Pero fíjense que estas gráficas emiten o nos arrojan mucha información. De aquí vamos a poder extraer lo que se llama la ley de bien. La ley de bien que veremos más adelante. Pero yo ya estoy viendo una cosa. Hay curvas y cada curva corresponde a una temperatura. Por ejemplo, para 500 Kelvin obtenemos esta curva. Para 1000 Kelvin, cuando hablamos de Kelvin, evidentemente estamos hablando de los grados Kelvin, pero saben ustedes que no hace falta mencionar grados, sino simplemente Kelvin. Para 1000 Kelvin obtendríamos esta otra curva. Para 2000 Kelvin obtendríamos esta otra curva. Esto es decir, estos son los que se conocen como las curvas, o la gráfica intensidad-frecuencia para una determinada sustancia. Y nosotros observamos que a medida
que la temperatura va aumentando, 500, 1000, 2000, 5000, etcétera, pues el pico se va desplazando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. El pico, fíjense cómo se va desplazando hacia la izquierda. Solo hay un margen de frecuencia o un margen de la longitud de onda lambda que corresponde al espectro visible, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, longitudes de onda lambda menores y longitudes de onda lambda mayores, nuestro ojo no lo puede determinar, pero todo lo que esté comprendido en esta franja, nuestro ojo lo puede determinar. Es decir, esto es lo que se conoce como el espectro visible. Es decir, nosotros vamos a poder ver desde este punto hasta este punto. Ya lo que las lambdas que estén más fuera no las vamos a poder ver. Estamos en el espectro, lo que es el espectro visible. Bien, y hemos observado cómo la lambda máxima, donde se obtiene el valor máximo de energía, se va desplazando poco a poco hacia la izquierda hasta meterse dentro del espectro visible y luego incluso se sale. Bueno, eso correspondería, por ejemplo, que nosotros sí podemos ver desde el rojo hasta quién, hasta el violeta, pero no podemos ver ni los infrarrojos ni los ultravioletas. Bueno, pues la gráfica de intensidad frecuencia para una determinada temperatura se denominan curvas de radiación. Aquí tenemos un ejemplo. Para poder determinar estas curvas se experimentan con cuerpos que absorben primero y emiten después prácticamente toda la energía que les llega. Estos cuerpos se denominan en física cuerpos negros. Es decir, tenemos aquí la descripción de cuerpo negro. Un cuerpo que absorbe primero todo, o prácticamente todo, y emite después prácticamente toda la energía que se le ha llegado, se denomina cuerpo negro. Entonces, por cuerpo negro se entiende aquel que tiene el máximo poder emisor y el máximo poder absorbente. La energía radiante emitida por un cuerpo negro, en general por cualquier cuerpo, es de muy diferentes longitudes de onda. Si se analiza la energía emitida por un cuerpo negro a diferentes temperaturas, se tiene una gráfica como la de la figura, como esta de la que hemos estado hablando. Entonces, en la gráfica se puede observar algunas cosas. Primero, que para cada temperatura, para 500, para 1000, para 2000, para cada temperatura, existe una frecuencia o longitud de onda donde la energía emitida es máxima, es decir, esta lambda máxima. Esta sería la lambda máxima y aquí tendremos la energía máxima. Aquí tendríamos otra lambda máxima donde obtendríamos la energía máxima. Aquí tendríamos otra lambda donde la energía sería máxima. Entonces hemos llamado lambda sub m a aquella longitud de lambda donde la energía alcanza un valor máximo. Como podemos ver, esta lambda se va desplazando poco a poco hacia la izquierda. Entonces, para cada temperatura existe una frecuencia o una longitud de onda, lambda m hemos llamado, donde la energía emitida es máxima. Y segunda, la frecuencia máxima aumenta o la longitud de onda disminuye, como hemos dicho, nos estamos moviendo hacia acá. Vemos que la L sub m se desplazan hacia dónde, hacia la izquierda, proporcionalmente con la temperatura. Esto explica el cambio de color de los cuerpos al cambiar la temperatura. Y este resultado se conoce como la ley de Wien. La temperatura es proporcional a la frecuencia o bien la temperatura es proporcional a la inversa de la longitud de onda. Bien, a finales del siglo pasado, todos los intentos que se hicieron dentro de la física clásica, usando única y exclusivamente la física clásica para interpretar teóricamente estas curvas de radiación, terminaron en completo fracaso. Es lo que se conoce como catástrofe ultravioleta. Esto llevó al físico alemán Max Planck a intentar resolver el problema con un método de ensayo y error, prueba y error, con el que después de varios éxitos y fracasos parciales, encontró en 1900 una expresión matemática que interpretaba satisfactoriamente las observaciones experimentales. 2 meses más tarde, en un informe ante el Congreso de la Sociedad Alemana de Física, ofrecía una justificación teórica de su fórmula, pero con argumentos que estaban en contradicción con los principios físicos que entonces se admitían. Es decir, da una explicación a este fenómeno, pero evidentemente esta explicación, que la ha obtenido de forma empírica, están en contradicción completamente con los principios físicos
de la física clásica, que entonces se metía. Con lo cual tenemos ya, o hemos planteado, el